SIDA, sífilis, en ese caso se te puede pedir una indemnización. Porque a sabiendas que vas a transmitir esa enfermedad, lo has hecho. A sabiendas que esa enfermedad es dañina, lo has hecho. Y ha dicho, pero en el caso de los ciegos, no. Porque la barrera es casi como una natita, como una película delgadita. Y aquí no. Y aquí no, porque tus padres no quieren transmitirte ninguna enfermedad. Tus padres tienen la esperanza de que nazcas sano. Y tus padres cuando nacen, aunque hay la probabilidad de que nazcas con la ceguera, lo hacen sabiendo que te van a dar los mayores cuidados para que esa limitación no exista. Entonces, ustedes ven, es una película bien delgadita. Bien delgadita. Casi como si fuese apelar a un asunto que no está en discusión. Casi como que apelar a un sentido de justicia. Y en realidad casi un asunto de amor. Pero así se ha resuelto. En el país no conozco cómo se está resolviendo, no conozco que se haya presentado demanda. Dificulto que se haya presentado una demanda con estas características, entre otras cosas, por la idea de que nosotros debemos soportar los infortunios de la vida. Ojo, que no estoy dando respuestas, ¿no? Y no estoy dando respuestas porque yo no las tengo. Yo quisiera tener, no las tengo. Cuando me llegue el caso concreto tendrá que tener una respuesta, pero ahora no las tengo. Seguimos. Preguntas, nuevamente, no, gracias. Yo no quiero hablar de esto porque me pongo a hablar 2 horas. Pero no piensen que se van a ir. Hay otro asunto que solamente un minuto, este punto, pero no lo voy a tocar porque no está en nuestra calificación, es la posibilidad de que se pueda abortar. En otras latitudes pasa eso. Pasa que si se informa a la señora de que su hijo va a tener malformaciones, se permite que pueda abortar. El plazo más o menos es de 3 meses. Entonces, en otras latitudes, la discusión gira en torno a que el médico no le haya informado de que su hijo va a salir con malformaciones. En el Perú, esa discusión no puede darse, porque en el Perú está prohibido el aborto. Y tampoco puede darse porque el concebido es sujeto de derecho. Desde el momento de la concepción es sujeto de derecho. Y por lo tanto está protegido plenamente. Bien, en este caso, una madre está caminando, se le empuja, se cae, sufre un accidente. El niño va a salir mal. El daño ocurrió en el vientre de la madre. Entonces en Estados Unidos empezó una discusión. ¿Qué pasa si el daño ocurre en el vientre de la madre? ¿Es posible una indemnización? Y la respuesta que se dio en Estados Unidos fue vania. En un principio se dijo, no es posible. Y no es posible porque lo que está en el vientre de la madre pertenece a la madre. Y lo que puede pedirse es indemnización por la madre, pero no indemnización por el feto. Es decir, la demanda la podría hacer la madre por el daño sufrido a ella, el daño que sufre ella misma, pero no cabe pedir indemnización por el sujeto de derecho que está en el vientre de la madre.
Esa fue la doctrina tradicional, hasta que se dijo, no es así. No sé si ustedes conocen el caso Roe versus Wade, que es la sentencia sobre aborto de la Corte Suprema, ROE versus Wade, WADE. En ese caso, la Corte Suprema lanza una sentencia interesantísima y dice, vamos a dividir los 9 meses en tercios, 3, 3, 3. En los primeros 3 meses, el embrión, el feto, pertenece a la madre y por lo tanto, si quiere, aborta, hace lo que quiere. Los siguientes 3 meses, como el feto ya se está desarrollando, la madre todavía puede abortar, pero tiene que hacerlo bajo el cuidado médico y si el médico así lo señala. Pero ya el feto ya no es de la madre. Y los últimos 3 meses ya no puede tocar al feto, porque ese señor que está dentro ya es viable. Y la viabilidad en sentencia norteamericana le da la calidad de un derecho protegido a cabalidad. Y entonces, cuando al comienzo de esta sentencia la madre sufría un accidente que ocasionaba daños al feto, se decía que quien podía pedir indemnización es la madre por su propio daño, pero nunca el feto por el daño causado, porque no era sujeto de derecho como tal. Después la jurisprudencia con la sentencia de Roe versus Wade cambió y dijo no, si la madre sufre el daño a los 8 meses y esto afecta al feto, es posible que pida indemnización tanto la madre como el concebido. Y esto porque ese feto sí es viable y la viabilidad le da la legitimidad para demandar. Ahora, eso que pasa en Estados Unidos no pasaría en el Perú, porque nosotros sabemos claramente, artículo 1 del Código Civil, que el concebido es sujeto del derecho desde la concepción, y por lo tanto, en cualquiera de los 2 casos que yo he narrado, si la madre hubiera sufrido un daño que afecte al feto, ya a los 3, a los 6 o a los 8 meses, igual, ese concebido, ese feto que ha sufrido el daño, podría demandar. Y entonces podría plantearse una demanda de indemnización en la que la madre pida la indemnización que le corresponda, el daño moral que sufre, el daño material que sufre por los cuidados que hay que hacerle médicamente, y el daño moral que sufre al saber que su hijo va a salir con alguna enfermedad. Y paralelamente, el concebido también podría pedir su propia indemnización. Claro, representado por su madre, el concebido podría pedir su indemnización. Entonces tendríamos la demanda de la madre y la demanda del concebido. Y el concebido podría pedir su propia indemnización porque es sujeto de derecho desde el momento de la concesión y por lo tanto protegido por el ordenamiento. Y claro, se dirá, porque ese artículo 1 del Código Civil hay que leerlo como 40 veces. Es el artículo simplísimo, pero salen de ahí como 40 discusiones. Se dirá, pero aquí también, punto seguido, se dice, para los derechos patrimoniales, el concebido tiene derecho para el patrimonio, el concebido tiene derechos a condición de que nazca vivo. Eso de nacer vivo es una contradicción en sí mismo, porque nadie nace muerto. Entonces, se dice, allá pues, acá se ha pedido una indemnización. Esta indemnización al concebido es de orden patrimonial y solo se le debe a condición de que nazca vivo. Por consiguiente, si ese concebido, dañado a los 8 meses, muere a los 8 meses con 20 días al interior de la madre, no ha nacido vivo y no le correspondería los derechos patrimoniales que se derivan del daño sufrido. Pero al contrario, si
si el concebido, que ya estaba mal, producto del golpe ocasionado cuando se cayó de la escalera a la madre, ha sido expulsado del vientre materno, aunque sea un segundo. La otra pregunta es: ¿cuándo hay la expulsión? ¿Cuándo sale? ¿Cuando se rompe el cordón umbilical? Esa es otra pregunta. Pero ya que ha sido expulsado, ya ha vivido que sea un minuto, un segundo, entonces ya hubo transmisión de derechos patrimoniales. Y fíjense lo que va a pasar en ese caso, aunque este no es el tema, como el concebido ya nació vivo, ya hubo traspaso de derechos patrimoniales, y quien va a heredar es la madre. Pero si el concebido no hubiera nacido vivo, no existiría traspaso de derechos patrimoniales, y por lo tanto la madre se queda con lo que hubiera podido obtener el concebido. Esto que digo es tal cual lo dice Córdoba. Esto ha originado severa crítica, tan severa crítica que el proyecto de reforma del Código Civil ya no se pone esa parte de que tiene derechos patrimoniales a condición de que nazca vivo, sino se dice de manera terminante: el concebido es sujeto de derecho. Suficiente. Puede nacer vivo o no, pero ya es sujeto de derecho y por lo tanto hay transmisión patrimonial. El otro punto que tengo que decir brevemente también es el daño causado cuando todavía no hay concepción. En estos daños ya hay concepción, pero pueden haber daños en las que no haya concepción, pero que se van a presentar después, como quien dice que soy enfermo y que necesito tomar pastillas, y mis pastillas van envenenando mi organismo. Como quien dice que la señora toma algunas pastillas cuyos efectos no se ven de inmediato, pero que de aquí a 4 años van a tener efectos cognizivos. Como quien dice que vive con una persona que le gustan los gatos, pero no se preocupa por los lobos, pero no se preocupa de sus cuidados, y tiene un parásito el gato, y tiene un parásito el lobo. Y claro, la chica no lo sabe, y la chica ya tiene el parásito, a ella no le va a pasar nada. 5 años después, cuando se case, cuando quiera tener un hijo, se embaraza y el niño sale con malformaciones. Fíjense que en este caso estamos hablando de daños que se producen antes de la concepción y cuyo efecto se da después del nacimiento, o ya con la concepción misma en la que se puede notar la enfermedad respectiva. Estos daños obviamente son indemnizables, pero estamos ante un daño que solamente lo vamos a conocer en el momento de la concepción. Antes no lo vamos a conocer. Y podríamos conocerlo antes, pero en grado de probabilidad, que se vería que la chica se entere de que tiene el parásito en su organismo y que no se lo pueden extraer, y que hay la probabilidad de que su hijo nazca enfermo. Entonces, en un caso estamos ante la pérdida de la chance, la pérdida de la oportunidad, y en el otro caso estamos ante un daño que es cierto, pero que es futuro. Por eso también nosotros decíamos que los daños pueden ser actuales, pero también futuros. El daño cierto puede ser un daño futuro. Y aquí obviamente hay un daño futuro, ya sea por la pérdida de la chance, la chica no va a querer tener más hijos con la gran probabilidad de que sus hijos salgan enfermos, o por el daño mismo ocasionado, porque cuando se embaraza y tiene el hijo, el chico sale enfermo. Son daños antes de la concepción. Luego, casi ya para finalizar, viene el asunto que nos toca a todos.
la responsabilidad de los abogados. Creo que antes de acabar con la responsabilidad de los abogados hay que decir algo de la responsabilidad médica, que es subjetiva y que en sede teórica discutible, pero que la doctrina peruana ha asumido. Se habla de obligaciones de medios y de obligaciones de resultados. Lo digo ahora antes de que me olvide. Las obligaciones son de medios cuando lo que se está exigiendo es simplemente que se actúe con la debida diligencia, pero no se dice qué resultado se va a obtener. Y las obligaciones son de resultado cuando lo que se está, la prestación, en la prestación se indica que el resultado va a ser uno específicamente determinado. Entonces, en medicina tenemos que los médicos pueden actuar según la ley Artis, la ley del artista. La medicina es una ciencia, pero también es un arte. Se puede operar bajo la indemnización puede ir bajo la vía de las obligaciones de medios o las de obligaciones de resultados. Generalmente son obligaciones de medios, pero también pueden ser obligaciones de resultados. Si yo voy donde un cirujano plástico, díganme un cirujano plástico, ¿conocen? Yo necesito uno. Voy donde un cirujano plástico y diga, mira mi cacharro, necesito cambiarlo con urgencia. Y me dice cirujano plástico porque me pone las fotos, ¿no? De el antes y el después. Y me pone las fotos, el cirujano plástico pone fotos. Y te dice, mira, te voy a sacar por acá, que te está sobrando, te voy a recuperar por aquí, la nariz por este lado, te voy a levantar la pestaña, o sea, vas a parecer Brad Pitt. Y te muestra la foto, ¿no? Te muestra la foto. Dice, ese es el resultado, así va a estar. Y entonces, o me dice, ¿sabe qué? Como eres un pasón, te voy a sacar un poco de grasa y vas a quedar esbelto. Y también me ofrece un resultado. La obligación del cirujano estético es una obligación de resultado. Vuelvo a decir que es un asunto discutible, pero jurisprudencialmente no se discute. Pero teóricamente sí. Pero ya sumamos lo jurisprudencial. Entonces se dice, esa es una obligación de resultado. Pero en general, el médico no te ofrece un resultado. Voy al médico y me examina el médico. El médico me dice, tienes apéndice. Y entonces me dice, te tengo que sacar el apéndice. Y lo que está ofreciendo es poner la diligencia debida para que la operación sea exitosa. Tengo un problema en cualquier parte del organismo, en el corazón, en las arterias, qué sé yo, y me dice, ¿sabes qué? Los medios que voy a utilizar son los medios más adecuados, los mejores medios, mi mejor arte, mi mejor inteligencia, mis mejores estudios para que sea la operación exitosa. Eso es lo que te ofrezco, medios, no resultados. Y según sean medios o resultados, operará la responsabilidad. Si el cirujano estético me dijo te vas a parecer a Brad Pitt y me parezco después de la operación a Tongo, hay un grave problema. El resultado no fue el que quise yo y por lo tanto hay una necesidad de que se me repare el daño, porque yo preferiría estar así que parecerme a Tongo. Pero si la obligación fue apéndice, peritonitis, otras de las operaciones, tantas de las operaciones que hacen los médicos, y pasa algo anormal, extraordinario, si a pesar de los debidos cuidados, de la competencia del juez, pasa algo, la reparación no debería prosperar, porque el médico no es un brujo, el médico no es Dios, el médico hace lo posible. Nada más que lo posible. A Dios se le puede pedir imposible, al médico no. Al médico se le exige, oye, obraste con los cuidados respectivos, estaba el anestesista bien, estaba la enfermera bien y no se olvidó una gasa por acá, tú estabas en tus cabales, habías dormido bien, bien.
utilizaste bien el equipo médico, fuiste competente, conocías lo que estabas haciendo, es decir, de verdad eres un médico cardiólogo y no un médico, un enterólogo, no me puede operar el corazón. Ya bueno, pero si lo opera el cardiólogo y obra lo más adecuadamente, la operación no debería prosperar, porque su operación es obligatoria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los médicos? Vamos a trasladarlo ahora a los abogados, a nosotros, a nuestra actividad cotidiana, porque los abogados también tenemos severos problemas. Yo tengo ya ansiedad, porque me están mirando como diciendo ya me quiero morir, ya llegó el estado para clausurar, no sé qué me pongo nervioso. Abogados de Carmen, ¿qué pasa con los abogados? A veces a los abogados se nos da la representación de procuraduría. Se nos dice, señor abogado, artículos creo que 79 y 80, está facultado para todo. Usted interponga los recursos, presente la demanda, contesta, recomienda, etcétera, etcétera. Porque usted es el capazote. Yo, así como yo no sé nada de autos, tengo un auto, voy al mecánico, porque tiene algún problema. El mecánico levanta y me comienza a hablar del cigüeñal. ¿Qué es el cigüeñal? No lo conozco en mi vida, es un cigüeñal. Después me dice la paja, ¿dónde estarán las pajas que yo no las veo? Y me comienza a hablar de un montón de cosas. Y como yo no sé, yo deposito mi confianza en el mecánico. Él sabe. Deposito mi confianza. Y entonces, cuando viene el cliente y nos toca la puerta y nos dice, doctora, pasa esto, el cliente ha depositado su confianza en ustedes. Ustedes son los expertos. Esta es una demanda de nulidad de acto jurídico. Oye, doctorcito, usted sabe mucho. Y como sabe mucho, y la otra vez viajó, le voy a dar poder. Y usted demanda, usted recomiende, no sé qué cosa es eso, pero usted hace lo que está en el código. Presenta las excepciones, los recursos impugnatorios, usted hace todo. Y ya fue, se dio el poder. Ya está, lo propuso. ¿Y qué hace el abogado? El abogado agarra y comienza a hacer algunas cosas de lo más interesantes. Lo tengo que correr. Lo primero que hace es mira la demanda, o mira los hechos que le ha contado el cliente. Por si acaso al cliente los hechos se le saca con forces, ¿no? El cliente nunca cuenta los hechos bien al inicio. Cuéntalos bien y cuenta los hechos después de 4 o 5 sesiones, sabes todo. En la primera no. Yo tenía un amigo que se llamaba Perfecto. Y Perfecto vino un día cuando yo era abogado y me tocó la puerta y me dijo, doctor, tengo un problema, Carlos, tengo un problema. Mi problema es que me están demandando por alimentos. Pero yo nunca he conocido a esa mujer. Nunca la he visto. Ese no puede ser mi hijo. Yo lo miré a Perfecto y le dije, Perfecto, ¿estás seguro que nunca has mirado a esa mujer? Bueno, doctor, alguna vez la miré. Perfecto, pero le juro, doctor, que nunca he conversado con ella. Perfecto. ¿Estás segura que nunca has conversado con ella? Bueno, doctor, algunas veces hemos conversado, pero nunca tuvimos relaciones sexuales. Perfecto. ¿Estás seguro de que nunca has tenido relaciones sexuales? Sí, doctor, pero fue una vez nada más. ¿Y por qué ella quiso? Y así son los clientes. A los clientes se les quitan los hechos, porque generalmente no te dan los hechos tal cual. Y la labor del abogado es que te expongan los hechos bien. Y ojo, cliente, sería bueno que grabaran al cliente, sobre todo los penalistas, para que sepan qué dijo el cliente, porque uno defiende en base a los hechos expuestos, no a los hechos inventados, sino a los hechos que el cliente le dijo. Y bueno, dado que el cliente me dijo estos hechos, entonces presento orden civil y demanda. Y digo, este asunto es un tema que corresponde a una demanda de nulidad de acto jurídico. Y presento mi demanda de nulidad de acto jurídico. ¿Y qué pasa?
que no es una demanda de nulidad de acto jurídico, que en realidad es una demanda, ya no diré de anulabilidad en la que uno podría fallar, sino que es una demanda de ineficacia, verbigracia, tema del octavo pleno casatorio. El asunto de la disposición del bien conyugal, esposo y esposa. El esposo vende y la esposa no se da por enterada. Se inscribe la compraventa y después la señora la está votando a un tercero. Y la señora dice, ¿por qué me va a votar si está en mi casa? La compré junto con mi marido. Sí, pero no la inscribiste, pues, la inscribió tu marido nada más. Aparece el nombre de tu marido. Y la señora pide, va donde el abogado. Y el abogado dice, es un asunto de nulidad. El octavo pleno está en discusión sobre eso. Porque podría ser un asunto de nulidad, sino podría ser un asunto de ineficacia, al estilo del 161 del falso procurador. El falso procurador es siempre un asunto de ineficacia. Le doy poder a Pepe y Pepe excede el marco del poder que le he dado. Ese exceso de poder es 161, falso procurador e ineficacia. Se demanda por ineficacia, lo dice el Código en el capítulo 5, versículo 4, primera de Juan. Pero lo dice. Entonces, como el Código lo dice expresamente, abogado, no falles, no falles. Tú no puedes demandar por nulidad, tú demandas por ineficacia. Pero cuando el Código está en asuntos como el octavo pleno casatorio que está en discusión, uno puede decir, no pues, este es un asunto doctrinario, este es un asunto en el que se puede discutir. ¿Qué hacemos los abogados? Decimos esto, ya pues, juez, no se haga, me equivoqué, no era nulidad sino ineficacia, pero aplique el principio de una no injuria. Usted conoce el derecho, pero yo lo conozco tanto. Y con eso quiere salir del problema. Pero le han originado un problema al cliente. Y el cliente eventualmente puede pedir indemnización. Porque así como cuando uno va al mecánico, al dentista y al médico y deposita su confianza en ellos, también uno deposita la confianza en el abogado. Mucho peor es que el proceso se pierda por abandono. Y esa es una locura. Porque si el proceso concluye sin pronunciamiento sobre el fondo por abandono, entonces alguien tiene la culpa. Porque los procesos normalmente deben concluir con una decisión de fondo que acabe con el litigio, con incertidumbre jurídica. Pero acaba por abandono. Doctor, ¿qué pasó? La culpa es del juez que no ha leído el 326. Es abandono, doctor. Usted no ha presentado un escrito en 4 meses. Era su deber. Pero le dije, ¿qué te molestas? Es solo abandono. Ahorita mismo presento otra demanda, pero al año siguiente presento otra demanda. O sea, no has perdido la posibilidad. ¿De qué te preocupas? Nos esperamos un año más y presento la demanda. Oiga, doctor, acá en el Perú el proceso dura 5 años. Ya he perdido un año en este proceso. Voy a perder un año esperando. Yo no demando. El abandono, nadie debería perder el proceso por abandono. Nadie debería perder. Se puede perder por otra cosa, pero no por abandono. O lo mismo puede pasar cuando se nos pase el día para la apelación. ¿Qué sucede? Y claro, el abogado dice, pero yo te dije, porque tiene ahí a su practicante, yo te dije que lo presentaras, se vencía el día. Sí, pero doctor, yo fui a almorzar y cuando regresé había cola y cuando no pude, al día siguiente no pasa nada. Hijito, ¿de qué universidad eres? Porque lo quieres matar, lo quieres matar. A mí me ha pasado. Yo cuando estaba trabajando en una empresa minera, pero estaba más o menos como practicante, se me pasó un día para pagar los derechos de delimitación. El doctor me había dicho, oye, paga. Y yo dije, como era como 20 o 30, y al día siguiente iban a haber otros 20 o 30, dije, pues en lugar de pagar 20 o 30 hoy ya, pago los 60 mañana. Sin percatarme que en uno de ellos se vencía el plazo. ¿No? ¿De quién es la culpa? ¿Del practicante o del estudio del abogado?
del abogado. ¿Y a quién hay que pedir indemnización? ¿Al practicante o al estudio de abogados? Mira, en mi caso no pasó absolutamente nada porque soy afortunado. Soy bien afortunado, ¿no? O sea, soy tan afortunado que tengo que darle gracias a que la administración a veces se equivoca. La administración no se dio cuenta de que había pasado un día. Y nosotros no le dijimos nada. Y obtuvimos el título de concesión. Entonces, gracias, Dios mío. El último punto, y con esto acabo y nos vamos, es que también no solamente hay riesgos que asumen los abogados. Fíjense, el abogado que conoce, el abogado que se prepara, es a menudo un abogado que se arriesga. El juez, por la propia naturaleza de sus obligaciones, por las quejas que nos hacen ustedes, por las denuncias que nos hacen ustedes, porque hay cantidad de procesos, se va volviendo conservador. Algunos ya son conservadores, son jueces de paz, son recontra, ya no son conservadores, son reaccionarios. Pero con el paso del tiempo el juez se va volviendo conservador. Y en cambio, el que trae la revolución, la antorcha en la mano, es el abogado, que impide al cielo, impide poco, está loco. Entonces el abogado va con la antorcha y le lanza al juez. Y le lanza un supuesto que tradicionalmente el juez ha respondido de otra manera. Y en la práctica lo que le están diciendo es: señor juez, ustedes, el Poder Judicial en pleno, la Corte Suprema, los jueces de paz, los especializados, todos han dicho que esto es así. Pero yo digo que esta interpretación de la norma no es así. Que esta interpretación de la norma es distinta. Y fíjense, que cuando el juez lee, de algunos leen, hay un impacto tremendo. El impacto de que está descubriendo algo. Y hay todavía un asunto de vanidad. La posibilidad de que ese algo que descubrió el abogado, él lo pueda plasmar en una sentencia que resulta novedosa para los demás. Pero claro, ¿a qué quiero llegar? Es que ese abogado pudo haber ganado su causa, o ganado menos, siguiendo las pautas tradicionales. Pero siguiendo esta práctica extraordinaria, coloca en riesgo su demanda, coloca en riesgo el triunfo. Y cuando lo hace, le ha originado un problema a su cliente o le podría originar un problema a este. ¿Puede hacer el abogado eso? Eso, sin duda. Pero ¿saben cómo? Al igual que el consentimiento informado médico, se le dice al cliente las posibilidades y se le dice el riesgo que puede haber en esto. Pero en ese riesgo se puede ganar 10 en lugar de 1. Y una vez informado sobre ese punto, el abogado debe lanzarse. Porque si no, ha colocado en una situación de peligro que de pronto el cliente no hubiera querido, y de pronto el cliente, que a veces es recontra interino, sabe que hay sentencias que han resuelto de manera favorable para él en todos los casos. Y para terminar, los penalistas, hay acuerdos plenarios y hay plenos. Hay sentencias, y los civilistas todos, hay sentencias del Tribunal Constitucional que son vinculantes, hay plenos casatorios que son vinculantes. Si ustedes plantean una demanda y señalan, y no hablan del pleno, si ustedes plantean una demanda en contra de lo que dice el pleno, si ustedes plantean una demanda para que su parte sea derrotada porque el pleno ya lo decidió, entonces ustedes serían responsables del daño que están causando al cliente. Salvo que le informen al cliente que ustedes están en contra de esa sentencia vinculante y están proponiendo al órgano casatorio, al
Tribunal Constitucional que modifiquen su criterio. Pero de no ser así, lo mínimo que todo magistrado y abogado debe saber es cuáles son las sentencias vinculantes que no hay. Hubiera querido decir más cosas, son las 1 de la tarde, y les agradezco el citado de ustedes. Bien, colegas, gracias por permanecer en el auditorio para seguir agradeciendo a nuestros maestros. Poco a poco nos estamos acercando a la culminación de este diplomado sobre Derecho Civil, que como ustedes verán, para algunos ha sido también recordáis de las salas universitarias, y otros se han actualizado también con comentarios de los plenos, los plenarios, acuerdos plenarios, respecto a cómo se está aplicando las normas del derecho. El derecho de juicio es mutual, va cambiando, pero para eso está también cada quien, jueces, abogados. Y probablemente no creo que, como consecuencia de esta ponencia, el doctor Calderón Puertas, quizás alguno vaya a demandar a un colega por mala práctica. En fin, no creo que sea eso, pero es parte de nuestro ejercicio profesional. Así que, colegas, no quiero dar más vueltas y quisiéramos, en nombre de todo nuestro consejo directivo, en nombre de todos los colegas que han asistido a este diplomado, entregarle este diploma de reconocimiento al doctor Carlos Calderón Puertas por